Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Diseño Universal. Viernes a las 14. Por Radio Caput. Y sí, pasaron unos minutitos de las 14 y ya estamos listos, preparados para mirar un poco nuestra realidad, para reflexionar sobre lo que nos está pasando como país, como sociedad y por supuesto para invitar también a los protagonistas, como decimos siempre, a quienes desde distintos lugares proponen, construyen, fortalecen instituciones, construyen esperanza, diseñan una sociedad para todas y todos. Y en este tiempo donde parece que no fuéramos tantos los que nos movemos en esta línea de pensamiento, pero estos espacios como Radio Caput, este programa, tantos otros programas, colegas aquí en la radio y en otras emisoras, desde la comunicación, tratamos de mostrar y de identificar a quienes no se resignan a una Argentina de la crueldad, quienes no se resignan a un país que deja atrás a jubilados, a personas con discapacidad, a científicos, a médicos, a la infancia. ¿Y por dónde podríamos arrancar? Digo, si es de sorprendernos y escandalizarnos por lo que pasó esta semana, uno diría, ¿qué va primero? El top 5 de los escándalos que podríamos estar señalando y compartiendo con todos ustedes. Pero antes de hacer ese top, permítanme que ya salude a Fabián Galarraga allí en Concepción del Uruguay. ¿Cómo estás, Fabián? Bienvenido una vez más. Estamos en Radio Caput y esto es nuestro Diseño Universal. Un fuerte abrazo para ustedes. Primero, como siempre, el chequeo de cómo me están escuchando. Después, impecable. Una pequeña observación técnica. Todo lo que es música no lo recibo. Recibo voces nada más, pero me pregunto si algún oído mío puede no estar andando bien también por las dudas. Por el resfrío. Como el cuento del chiste del coso, ¿no? Del ciego que claro, se queda sordo también. El que le afanaron la moneda. Bueno, claro. Ya está arreglado, así que despreocúpate. Gracias compañeros de la técnica. ¿Cuánto tiempo pasó, digo? Porque yo decía, claro, tal vez pasaron aunque sea 2 semanas, porque nosotros no estuvimos en el feriado, ¿no? Pero estuvimos en el feriado la semana pasada. Pasó solamente 1 semana. Y si bien hay cosas que las venimos señalando, no porque en esta característica de la ceguera, digamos que nuestra ceguera venga acompañada de algunas características esotéricas, que nos permitan la videncia, viste que supieron estar muy de moda en su momento los ciegos videntes. Bueno, nada de eso, ninguna clarividencia de nuestra parte, simplemente un señalamiento de lo que venía pasando en la Argentina, de lo que viene pasando, y específicamente el tema de la discapacidad que nos ha ocupado tanto, y que yo me permito señalarlo un poco más desde afuera de lo que te toca a vos, que conocés tan de adentro el tema de la Agencia Nacional de Discapacidad, y que además ha sido la Agencia Nacional de Discapacidad un lugar elegido para el relato, para contar la supuesta corrupción, el supuesto desfalco que se había hecho con las pensiones, esta auditoría salvaje que está ocurriendo en todos lados, que hace que la gente esté desesperada corriendo para rehacer sus estudios, personas con discapacidades permanentes, para que no les quiten la pensión. Resulta que el dinero que tanto nos cuidan supuestamente, el dinero de los argentinos de bien, se estaba yendo por otro lado, no se estaba yendo por las pensiones no contributivas, por el individuo
que percibe un 270, 280, no sé cuánto está ahora, se está yendo por las enormes coimas que estaban percibiendo algunos prestadores o en arreglo con los retornos. Sabes bastante mejor que yo qué es lo que está pasando, por lo menos qué es lo que se dice que está pasando. Ahí apareció Españolo, noticia de este último ratito, lo habrás visto, ¿no? Lo encontraron a Diego Españolo, andaba en Pilar, se había ido a Pilar y hay que chequearlo, pero entre otras cosas aparentemente tenía una suma muy importante de dinero encima, al parecer. Lo escuchamos a Diego Españolo, si te parece, y después continuamos reflexionando sobre sus dichos vamos a escucharlo y este momento. para entender de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Sí, porque creo que vale la pena y está en todos lados, pero para quienes están siguiéndonos, escuchemos estos segunditos que bien vale la pena y después continuamos. Chequeando, de alguna manera, a mí me están desfalcando la agencia. A mí me pusieron un tipo que maneja todo lo que es la caja mía, un delincuente. Ese es un delincuente que estaba en la gestión de Macri y se fue, pero, o sea, cuando se fue con denuncias y se llevó los discos rígidos de la computadora. No, un delincuente. Él no está metido, pero es toda la gente de él. Entonces van a pedirle guita a la gente, a los prestadores le van a pedir guita. Yo fui y le dije, Javier, escúchame, yo estoy denunciando todo el choreo, todo esto, y abajo tengo gente que va a pedir guita. Entonces, cuando yo vaya y toque a uno, van a decir, che, flaco, está todo bien, y venís a pedirme guita con estos delincuentes. Entonces, Javi, ¿qué hago? Yo no los jodí más, yo me dedico a controlar que lo mío esté ordenadito, porque el quilombo lo hacen atrás. Yo no... ¿Qué hago? ¿Vos sabés que, Javi, ¿qué hago? Mientras, yo le pedí a un técnico este audio hace un ratito no que me lo edite, sino que me lo extraiga de un programa, de todo un entramado donde se explicaba toda esta situación. Un compañero de la técnica. Ese compañero lo hizo casi sobre la hora, porque había andado toda la mañana atrás de papeles para su hijo con autismo, porque tiene que presentarse a la auditoría de los transparentes, de los controladores de la Argentina de Bien, que vienen a Concepción del Uruguay a controlar a un hotel, además no sé por qué, a un hotel que se llama Gran Litoral la semana que viene, y este muchacho andaba a las corridas pagando médicos para poder tener los estudios actualizados, y después tuvo que venir a editarme este audio. Digo, para que nos situemos de cómo se puede sentir la gente, ¿no? Vos sabés que dos cosas del audio, ¿no? Además de la perplejidad, más allá de que sea algo repetido y que se multiplican las historias como la que vos contás, es increíble y creo que no tenemos que dejar de indignarnos y de sorprendernos con cada una de esas miles de historias, que porque sean repetidas, no las naturalicemos, porque se trata de historias de vida, de familias, de mucho dolor que atraviesa esas situaciones de vida, de angustia, de preocupación e incertidumbre, ¿no? Todo lo que le ha sumado a las medidas en la vida de cada familia, de cada persona con discapacidad, este accionar. Pero solo dos apuntes que cada vez que escucho el audio me llaman la atención y sobre el que no se ha insistido demasiado, ¿no? El primero es un ladrón macrista, dice, ¿no? Un delincuente macrista. Es decir, que se llevó los discos rígidos. Nos consta, a los que asumimos la gestión en la Agencia Nacional de Discapacidad, que no encontramos los discos rígidos de las computadoras cuando empezamos a trabajar. En esa parte estaba diciendo verdad, Español. Muy cierto, muy cierto. Y la otra parte que me llama la atención, que ahora le presto más atención, porque uno se sorprende a cada fragmento que va escuchando, ¿no? Y le vas encontrando cosas nuevas, porque lo fui escuchando tantas veces. Dice, yo decidí dejar en orden lo mío y que abajo se arreglen, ¿no? Es como que dice, bueno, ya que no puedo controlarlo, lo dejo liberado y que hagan lo que tienen que hacer. Es increíble. ¿Es habitual eso? ¿Vos cómo hacías? ¿Vos dejabas más o menos en orden lo tuyo y que abajo se arregle o que vaya marchando? ¿O cómo era?
Claramente que no. Nosotros tuvimos primero tuvimos una auditoría muy buena. La SIGEN estuvo manejada en ese tiempo por un hombre de gran valía, que se llama Carlos Montero, el actual tesorero de Boca, por ejemplo, para que lo ubiques un poco más a Carlos. Es bueno, entonces si es de Boca es bueno. Sí, sí. En ese aspecto sí. Carlos, un gran compañero, tenía un equipo de auditorías en todos los organismos que era implacable y que no solo implacable en el control y en el seguimiento, sino también en la colaboración. Digo, él te decía, acá tenés un problema, lo podemos resolver por este lado. Y había muchos problemas que resolver en materia de transparencia y de asegurar mecanismos de trazabilidad y tantas otras cuestiones para lo que implica la gestión de un organismo público. Pero te cuento solo un caso, para no estirarla mucho. Llevábamos pocos días de haber asumido en la agencia, allá por 2020, cuando nos llaman de las oficinas de Incluir Salud, justamente el área que está acá en cuestión en todo esto, ¿no? Y nos dicen, acaba de llegar un sobre con plata a la recepción de nuestra oficina, ¿no? A la oficina. Y automáticamente lo que hicieron los compañeros, por indicación nuestra, fue, la denuncia a la policía, fotografía, nadie se movió del lugar y enviamos a un equipo de nuestros responsables, digamos, de nuestra gestión, a que acompañen a los funcionarios que en ese momento estaban en el lugar cuando recibieron. Eso derivó en una denuncia judicial, derivó en un expediente que se abrió y se comprobó que había sido un error, digamos, en aquel caso. Pero lo que yo quiero llamar la atención es que cuando aparece una irregularidad de este tipo, hay mecanismos para seguir, hay protocolos para seguir dentro del Estado que nosotros los aplicamos, por supuesto. Claramente hay otras cosas que ocurrieron, en este caso que está denunciando el ex de la agencia, Diego Españolo, que no pudo controlar él, o no quiso. Siempre dentro del extraoficial, digo, porque hay un secreto de sumario, supongo, y hay cierto hermetismo, pero el periodismo accede a información. Se dice que hubo anoche, en la madrugada, allanamientos, y que que a mí algo que me llamó la atención, que te lo iba a preguntar, cómo era posible técnicamente, que dentro de lo que se incautó, también se había incautado dinero en efectivo, aparentemente. Entonces uno dice, ¿por qué tiene que haber dinero en efectivo en un ámbito como la agencia? ¿Cuál es el nivel de maniobra, de caja, que puede determinar que haya dinero en efectivo en las oficinas, por ejemplo, ¿no? No hay dinero en efectivo en las oficinas. Todo se hace a través de transferencias bancarias y de sistema hay todo un sistema que es el que se usa para efectuar los pagos, y eso se hace a través de todo herramientas digitales, que están conectadas con la plataforma bancaria, etcétera. Pero no hay pagos ni transferencia a cuentas personales tampoco, ¿no? Y además quien se inscribe para ser proveedor del Estado tiene que completar una serie de datos y de formularios y de presentar documentación e inscribir el CBU de una cuenta, digamos, para donde se le realizará cualquier pago, del más pequeño al más grande. Te hago una pregunta, porque me parece que está bueno ilustrar a la gente también, a la gente que está escuchando, porque mucha gente le pasa. Es más fácil instalar el relato de le dieron pensiones a todo el mundo, a gente que estaba sana, dieron tantas pensiones que parece que hubiésemos vivido una guerra. Ese relato se instala fácil, porque es el discurso fácil, sencillo y mentiroso. Ahora, la verdad de la historia, ¿de qué manera Españolo dice que se estaba operando en la agencia y se la estaban defalcando los propios jugadores amigos? Porque, ojo, tampoco es que lo denuncia, se lo cuenta a alguien y ese alguien en algún momento lo graba, no sé qué, y los audios trascienden. Y después aparece la entrevista esta que le hizo Fantino hace como un año, que se hace el misterioso y juega con que no haya corrupción en Lule y en no sé qué, toda esta manga de sinvergüenza. Y la ¿cómo es que dijo? La voracidad genética, toda esta manga de sinvergüenza que son tan sinvergüenzas como estos otros. Pero ¿cómo es el sistema? ¿Cómo operaba aparentemente esta suerte de banda?
Y mirá, por lo que describe Diego Españolo, hay sobreprecio en los medicamentos, digamos. Se facturaba un monto por una determinada droga y de ahí una parte iba a los bolsillos de gente en la Casa Rosada. Eso es lo que está dando a entender de una caja que es muy millonaria. Eso es lo que hay que entender. Es una caja que es un presupuesto, digo, porque se utiliza para comprar prótesis como sillas de rueda, prótesis, piernas ortopédicas, brazos ortopédicos, órtesis como sillas de rueda, andadores, distintas herramientas de ayuda técnica para personas con discapacidad, y después medicamentos que cuando se trata de enfermedades raras o de drogas importadas tienen unos valores que no nos alcanzan los dedos para contarlos, a los ceros que van atrás de cualquier número, ¿no? Entonces esto genera un flujo de recursos que atraviesa la agencia que es muy grande, muy grande, y por eso tienen que ser muy grandes también y muy exhaustivos los mecanismos de seguimiento y de transparencia y de confiabilidad de todo el equipo que uno pone a conducir esta parte, ¿no? Y otra cosa muy significativa, que lo charlamos en su momento, fue ¿por qué se habría puesto un tipo tan allegado al presidente a conducir la Agencia Nacional de Discapacidad? Tipo que tenía contacto permanente con el presidente. Vos tuviste exactamente el mismo cargo que él, director ejecutivo de la agencia, y lo habrás visto al presidente, no sé, 5, 6, 10 veces tal vez, y siempre en acontecimientos prácticamente siempre en hechos públicos. Sí, yo llevaba casi un año y medio de ser funcionario cuando recién lo conocía Alberto Fernández. Más allá de que fue pandemia y que yo primero era subdirector, así que no tenía el rango de secretario de Estado. Después subí a ese nivel y recién lo conocí como en abril, mayo del año 2021, y llevaba más de un año ya como funcionario público, 5 o 6 meses de director ejecutivo a cargo del área cuando tuve mi primer encuentro con el presidente. Después se sucedieron muchos más, ¿no? Pero para mí, hoy me hicieron esa misma pregunta y para mí la explicación es que se buscó a alguien de confianza para cuidar esta caja. Y para, por un lado, implementar el ajuste salvaje, porque acá hay dos cuestiones, dos caras de la moneda de la Andis, ¿no? Por un lado, se utilizó a la gestión para implementar estas políticas salvajes de ajuste, en quitar pensiones, quedarse con ese presupuesto, desfinanciar el sistema de prestaciones y que no salga más plata de ahí para poder incrementar el déficit cero o el superávit fiscal. Y por el otro lado, esta caja enorme de medicamentos y prótesis. Entonces, era necesario alguien ahí. En todo caso, tenemos que reflexionar cómo se dan las circunstancias, lo aclarará Españolo, supongo, en la justicia en algún momento, cómo se dan las circunstancias de estos audios y esta movida que termina descubriendo una situación tremendamente espantosa. Claro, ¿no? ¿Cómo trasciende esto justo además en medio de la discapacidad, en el centro de la escena, pero por la peor de sus caras, que es la cara del sufrimiento, del dolor de tanta gente? Afortunadamente, digámoslo también, porque debiera ser esta la noticia, sin embargo, es tan fuerte lo que ha pasado, sí. Que la noticia de la semana debiera ser el rechazo al veto en discapacidad y una suerte de consenso bastante interesante, más allá de algunos impresentables, un consenso bien interesante para rechazar el veto presidencial en ese sentido, y me parece que esa es una gran noticia, más allá de que todavía hay que dar un pasito más en el Senado. De una ley de emergencia, además, digámoslo. No es que decir, no, se aprobó una ley para mejorarle la vida a las personas con discapacidad. No, se aprobó una ley para asumir que estamos viviendo en emergencia. Pero se nos hizo un poco largo esto, Sí. más allá de celebrar la ley y esperar que el Senado también la ratifique. Te propongo que escuchemos un poco de música y después reordenamos Sí, claro. el resto del programa porque queda mucho más todavía. ¿Dale? Vamos nomás, vamos.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Donde parece el sol no alumbrar, donde se muere de soledad, en lo más hondo de esta quietud, donde ocultó la sangre la luz, donde agoniza un ángel guardián y se nos pudre el agua y el pan, yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción. Tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte canto, no sé más qué hacer en esta tierra incendiada, sino cantar. En lo invisible de una ciudad donde se ocultan odio y verdad, donde las bocas de un nene gris corren sonámbulas tras de mí, la infortunada noche que un Dios arrepentido nos olvidó, yo canto versos de furia y fe pa' que me ayuden a estar de pie. Y la música de estos genios rosarinos nos ayuda a distender, pero a no dejar de pensar. También en cómo esta sociedad, un poco incendiada, resiste. Y esos gestos de resistencia son los que vimos en la calle el miércoles, en tantos puntos del país también, aquí el miércoles en el Congreso, celebrando la sanción de la ley de emergencia. La verdad que era conmovedor. Y cuánta gente que nos ha inspirado en la vida para resistir y para luchar, ¿no? Y una de esas figuras, sin duda, ha sido el padre Carlos Mujica. Ya pasaron tantos años de su fallecimiento, de su asesinato, y sin embargo, una figura emblemática de la fe, de la militancia, de la resistencia, de la participación y el compromiso, de quienes llevan su militancia y su compromiso con las causas sociales al extremo. Y allí estaba el padre Mujica. Y vos sabés, Fabián, que nos está escuchando Ricardo Capelli. Ricardo, amigo del padre Mujica, estaba con él la tardecita noche ya del 11 de mayo de 1974, cuando fue asesinado por la AAA, y publicó un libro que ahora le vamos a pedir a Ricardo que nos cuente de qué se trata ese libro para seguir conociendo más de la vida de Carlos, de su obra, de su legado, de su mensaje. Ricardo, ¿me escuchás? Soy Fernando Galarraga, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por el llamado. Bueno, un gusto, gracias a vos por sumarte a este programa de Radio Caput, que se llama Diseño Universal. Y primero contanos brevemente cómo surge la idea del libro, porque fuiste una persona que estuvo muchos años al lado de Carlos Mujica, y pasaron tantos de su fallecimiento. Sabemos que no la pasaste bien durante todo este tiempo, durante mucho tiempo en relación a lo que fue el hecho puntual de su crimen.
pero contanos vos cómo desemboca todo este proceso en este libro que estamos leyendo y que está apasionante. Bueno, mirá, lo que pasa el libro es una consecuencia de que, bueno, todos preguntan cuando me encontraban y qué pasó y qué fue y cómo y Mujica y cómo lo conociste. Yo lo conocí durante 20 años a Mujica, lo conocí en el año 1954. Fíjate que, bueno, y eso fue que, cómo terminaban esas charlas, vos tenés que escribir un libro, y yo ni idea, ¿cómo voy a escribir un libro? Bueno, ayudó, digamos que en algo ayudó la pandemia en el encierro y ahí es cuando me decidí a hacerlo. Bueno, el libro consta realmente de poner en época toda mi relación con Mujica, qué pasaba en aquellas épocas, qué pasaba cuando lo mataron, qué pasó, toda una serie de cosas, para que la gente joven, los adolescentes y los que nos siguen y no saben, que saber qué pasaba durante todas aquellas épocas y de dónde venía Mujica, ¿no? De dónde había salido de una familia totalmente aristocrática, oligárquica, ¿no? Y yo ahí en la curva aristocrática de la calle Arroyo, donde lo conozco a Mujica, en el año 1954. ¿Y qué te está pasando en las presentaciones del libro? ¿Cómo es la reacción de la gente cuando contás de manera tan cruda esa tarde media lluviosa donde él es asesinado? Cuando él pide que te atiendan a vos antes que a él y en eso prácticamente le va la vida. Y también, ¿qué sentís que se encuentra la gente cuando ve el libro? ¿Qué reacción? Porque parece que en este tiempo nos quieren arrebatar la memoria también, ¿no? Y a esta gente que nos ha inspirado y nos ha orientado tanto para dónde ir en la vida. Nos quieren arrebatar justamente la memoria y nos quieren arrebatar la justicia también. Entonces cuando uno va contando una serie de cosas de una manera tranquila y después termina en la parte dura del relato, la gente es como que se da cuenta que Mujica está más vigente que nunca, ¿no? Es decir, Mujica es un ejemplo de la lucha nacional y popular, ¿no? Viniendo de donde venía, es un ejemplo. Él estuvo realmente al lado de aquellos que más necesitaban, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo debo contar. Y vos fíjate que a Mujica lo matan en un gobierno democrático, durante un gobierno medio democrático, donde López Rega era, digamos, que manejaba las cosas más duras, esotérico y con una serie de cosas que, bueno, hizo que realmente el enfrentamiento fue duro. ¿Por qué? Porque Mujica estaba tratando de acercarse, de estar y defender a troche moche a la gente que más sufría. Y los que estaban al lado de Perón, sin Perón saberlo, ¿no? Estaban directamente haciendo algo como para lograr su gran poder, que era a través de asesinatos y de torturas y demás. Que la tortura todavía no estaba tan habitual, pero la AAA fue la previa de la dictadura de los 30.000, ¿no? Así que Y el asesinato de Carlos Mujica de alguna manera fue el debut de la AAA, el tristemente célebre debut, ¿no? No, el debut no, porque no se adjudicó a la AAA el asesinato de Mujica. ¿Por qué? Porque aprovecharon y lo mataron a Mujica y le tiraron el cadáver a Montonero. Sí. La AAA aparece cuando lo matan a Ortega Peña, que fue el otro hecho después de Mujica, ¿no? Sí, ahí es donde aparece la AAA. Nadie sabía, cuando yo iba a Bienestar Social a atender gente y demás, jamás sabía que los que yo estaba viendo en la oficina de Conti era gente armada, pero yo creí que eran los custodios del brujo, ¿no? Nunca imaginé que podía existir la AAA. Ricardo, los saludos. Fabián es mi nombre, desde Entre Ríos, lo estoy saludando. Un abrazo grande. Hola, ¿cómo te va, Fabián? Bien, muy bien. Quiero saber, desde su punto de vista, por qué vivió, digamos, desde las razones centrales de su vida, y por qué lo mataron. ¿Por qué lo mataron a Mujica?
A Mujica lo mataron porque se enfrentó a López Rega. Aparte lo denunció, nosotros él había sido designado asesor de Villas, bueno, y lo denunció porque están estafando al pueblo. Nada hacen por la gente que necesita. Bueno, todo eso hace que realmente López Rega era un tipo muy, muy peligroso, ¿no? Muy peligroso. En esa época, el 1 de mayo del 74, Carlos apareció en la columna de la JP Lealtad, y bueno, aprovecharon eso como diciendo, bueno, que Mujica traicionó a Montonera, cosa que no es real, no es así, ni traicionó ni nada, no pasa por ahí la cosa, pero aprovecharon eso, como decía antes, para tirar el cadáver a Montonera, ¿no? Les abrió la puerta a eso. Y el libro habla de la vida, de la acción pastoral, más allá de esa tarde fatídica. Perdón, no entendí, ¿cómo? Se preguntaba si el libro, más allá de contar los hechos de esa tarde que decía Fernando, habla también de la acción pastoral y de todo lo que eran esos años. Sí, lo que pasa es que yo lo conozco a Mujica en el año 54, en pleno enfrentamiento entre Perón y la Iglesia. Quiero aclarar que yo no era un tipo creyente, bueno, algo he cambiado un poco, no mucho, pero de todas maneras yo más, sí, porque yo más era el amigo, ¿cómo te puedo decir? Que con él podía tener confidencias o hablar y demás. Y te digo que no es muy fácil ser amigo confidente de un cura, ¿no? Con las culpas, con todo ese tipo de cosas. Bueno, yo tenía largas charlas con él, así que el libro sí trata en parte, algunas partes pastoral, pero más la parte pública de Carlos, la parte humana de Carlos, un tipo de mucha fe, de profunda fe, pero que la adecuaba realmente a una cosa real, ¿no? A lo que era la vida permanentemente. Carlos Mujica era un tipo que con su fe la adaptaba a la secuencia de la gente, de lo que vivía, de la duda, ¿no? Por eso es que a veces discutíamos mucho allá en la terraza de Helioves, donde él vivía, discutíamos y hasta pelear, ¿no? Porque no nos poníamos de acuerdo, pero bueno, eso fue todo aquello que a mí me sirvió para tener una experiencia terrible, total, realmente fundamental para lo que es la vida. Digo terrible porque la vida tiene estas cosas. La vida tiene cosas muy duras y después las pasamos, ¿no? Después las vamos pasando. Mirá lo que estamos viviendo, ¿no? Fíjate lo que estamos viendo. La actualidad es una consecuencia de toda aquella lucha que se hizo y hay gente que no lo sabe aguantar, que no lo sabe, no le interesa porque están perdiendo las posibilidades de ser ellos y no ser la gente la que piensa, ¿no? Porque ellos si atacan, por ejemplo, como ahora, como antes se hizo, la educación y la cultura, porque no tienen gente que piense, porque ellos son brutos. Entonces, bueno, se jactaban, Ricardo, en un video hace muy pocos días de que quieren termos en el Congreso, así que así es. de alguna manera explica muy gráficamente lo que quieren para toda la sociedad, imagínense. Sí, a mí en estos momentos me preocupa un poco cuando hablamos de la palabra resistir. Ellos también la usan. Hagamos porque estos resisten, aguantan. Claro. Resisten. Acá, bueno, yo creo que la cosa es enfrentarlos de otra manera ya, ¿no? Tenemos que empezar a pensar en otras cosas. Creo que ya la misma actitud de los políticos está haciendo que, bueno, que están buscando un poco de justicia, ¿no? Una justicia que es fuera todo aquello que haga que se dañe a la gente para llenarse los bolsillos los demás, ¿no? Basta. Ricardo, acá lo voy a comprometerme públicamente a mi hermano que está allí en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, para ver si podemos hacer que usted vaya a presentar esta obra en Concepción del Uruguay para toda la costa del río Uruguay. Y le pregunto, ¿cómo consigue la gente la obra? ¿Cómo consigue el libro? Mira, hay una librería una cadena de librerías Cúspide que ellos lo venden, ¿no?
Entonces, bueno, tengo el libro, se vende en esas cadenas que se murieron. Es un, no sé, creo que haber nombrado cometí un error, pero bueno. No pasa nada, no pasa nada. No, Lo vamos pero a mire, charlar con el además le amigo digo, Juan Martín Ramos Padilla de Caput para que nos ayude a divulgar esta obra que sin duda es esclarecedora y pone luz sobre una época donde te conmovía la militancia, la participación y también estos hechos trágicos de dolor, ¿no? Sí, es muy además le digo, más que comprometerlo más que comprometerme a mí, lo comprometemos a usted. Ojalá lo podamos tener por aquí, por Entre Ríos, presentando este libro y contando la historia. Para nosotros sería un placer. Bueno, perfecto. Qué sé yo. Yo ya tengo muchos años, ¿viste? A veces soy un poco pesado para moverme mucho, pero bueno. Yo tengo Estamos bastante cerquita igual, ¿eh? Sí, pero yo tengo 88 que estoy bastante lejos, ¿viste? Se lo escucha muy joven, Ricardo, se lo escucha muy joven. Así que le agradecemos enormemente la charla, lo despedimos y nos comprometemos a seguir difundiendo su material. Gracias, Ricardo, abrazo. Gracias a ustedes, muchísimas gracias, y hasta siempre. Ricardo Capelli, íntimo amigo del padre Carlos Mujica, acaba de publicar un libro contando su historia al lado del cura peronista, esos días del final, allá por 1974 y el asesinato, y recién te lo contaba aquí en Radio Caput. Corren sonámbulas tras de mí, la infortunada noche que un Dios arrepentido nos olvidó. Yo canto versos de furia y fe pa' que me ayuden a estar de pie. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes a las 12 de la noche. En Capó. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. En Caput. El expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica. Pasan cosas. Es un momento de cooperar, de juntarse, de aguantar la solidaridad. Lógicamente, cuando las papas queman, los hombros más fuertes den una mano a los más débiles. La solidaridad no es una cuestión de limosna espontánea. La solidaridad tiene que ser una política en este momento. Es momento de cooperar y creo que hay que llamar a que los hombros más fuertes den una mano a los más débiles. Radio Caput.
se tendrían que sentir orgullosos de poder contribuir. Esas cosas. Lola, ¿me escuchás? Hola. ¿Cómo estás? Fernando aquí. ¿Cómo está? ¿Qué haces, Fer? ¿Cómo estás? Bien, muy ¿Cómo va bien. Vos todo sabés por que ahí? allá, en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, está mi hermano Fabián, que no es muy bailarín, que digamos, pero me encantaría que le hagas una invitación para lo que se viene en septiembre. ¿Qué te parece? Bueno, obvio, sí. No sé si nos está escuchando Fabián, pero Sí, 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 Hola, está, Lola. está acá. Es, ¿Cómo, es mi cómo están? compañero en el programa. Ahí va, sí, Un sí, gusto, un perfecto. gusto saludarte. ¿Cómo estás vos? Igualmente, muy bien, muy bien, muy contenta. Gracias por el espacio a ambos. Bueno, te cuento un poco qué es la Blind Fest. Dale. La Blind Fest es una fiesta, el lema de la Blind Fest es una fiesta inclusiva, diversa y muy icónica. Iconic es como muy, muy copado, muy buena onda, muy brillo, muy fiesta diversa. Nada, es una fiesta estilo boliche, para bailar, para cantar, para juntarse con amigos, amigas, pasarla bien. Y la diferencia por ahí de algún boliche convencional es que vamos a contar con unas medidas de accesibilidad, con baños accesibles, con sillones para sentarse ahí un rato a descansar o lo que sea que necesiten, con un volumen no tan fuerte. Lo que suele pasar en los boliches convencionales es que está como muy al palo todo, luces, flashes. Y sobre todo esto de que no, al menos a mí, desde mi experiencia y hablándolo con amigues, esto de ser una persona con discapacidad, ir a los espacios de fiestas, yo he ido, voy y la paso increíble, pero siempre hay una cosa de sentirnos un poco observadas, ¿no? Como, ¿Qué bueno, ¿qué hacen le acá? pasó? ¿Qué hace acá? A mí no me ven con el bastón a veces, ¿qué te pasó en los ojos? ¿No? Como esto de, nada, de preguntar o de sentir, y uno está como un poquito incómodo. En esta fiesta, los protagonistas somos les discas, y obvio es una fiesta inclusiva, por ende es abierta a todos. Cualquier persona que tenga ganas de venir a ser parte de una fiesta puede venir. Así que, bueno, eso es un poquito de la Blind Fest, este viernes 19 de septiembre en Palermo. Así que, ¿Qué te parece la nada. propuesta, Fabián? Me encanta, me lo voy a agendar, 19 de septiembre, vamos juntos. No Ahí sé, es va. medio tardón para mí, yo ya me duermo a esa Pero hora. no, la vas a pasar, no te vas a arrepentir, no se van a arrepentir. No te vas a querer ir. ¿A qué hora empieza? ¿Por qué tan tarde? ¿A qué hora empieza? Bueno, en realidad es un poco el Horario joven, que- ¿no es cierto, Lola? Horario Bueno, bolichero. es un horario boliche, ¿no? Los horarios Claro. de los boliches son un poco a esa hora. Uno hace una previa con amigos, cena, y después se va al boliche, sobre las 12 de la noche, una arranca. Yo me voy al sobre a esa hora, generalmente. Pero bueno, hay días y Qué días, bueno, ¿no? che, pero Escuchame. qué buena idea y qué interesante plantear esta propuesta de esta manera, porque es verdad lo que vos decís. Muchas veces los espacios comunes que son de fiesta a las personas con discapacidad, no digo que le están vedados, pero sí muchas veces terminan siendo poco accesibles desde muchos aspectos, desde lo físico, desde las barreras que generan los volúmenes, hasta lo que implica la propia comunicación con los otros. Totalmente de acuerdo. Sí, a mí me encanta salir a bailar, la verdad. Y me pasaba en los boliches como más convencionales, de más chica, que realmente no me sentía cómoda. Además, son espacios un poco, no sé si diría hostiles, pero incómodos, te hacen vestirte de una Sí. forma. En la entrada hay personas ahí que te miran y no sé qué, y no podés entrar. Y me pasó en las fiestas diversas, LGBT, como más copadas, más abiertas a todo eso, que siempre me sentí más cómoda. Yo quería crear algo así, ¿no? Como, y que por ahí les discas tengamos ese lugar de protagonismo, de sentirnos en un espacio cómodo y nada, eso entonces... dije, Ya bueno, hubo una edición anterior de esta fiesta, Lola, ¿verdad? sí, fue el 31 de mayo, ¿Y hicimos nuestra primera cómo edición. fue? ¿Cómo fue ahí? Bueno, recontra superó mis expectativas, la verdad que yo estaba como, bueno, seremos unos pocos, algunos amigos, qué sé yo. Y nada, la verdad que vino un montón de gente.
Y nada, y yo los vi a todos muy, muy divertidos, pasándola bien, bailando. Así que, bueno, nada, esto. Bien, ¿y Qué cómo? bueno, y ya charlaremos porque me contaban que sos una gran comunicadora, una gran generadora de contenidos vinculados con la accesibilidad en redes. Bueno, gracias por lo de gran. Sí, hace varios años que me dedico a hacer contenido en las redes. Sí, hablo de, obviamente, accesibilidad y discapacidad, también hablo de un poco lo que hago yo, que es contenido así de entretenimiento. Mi formación en lo artístico también es parte de ese contenido. Así que sí, me encanta hacer contenido, grabar videos, me encantan las cámaras, no les voy a mentir, pero bueno, es un poco, entonces, también nada. Lola, ¿cómo hacen les pibes para encontrarse con la entrada? ¿Cuánto sale? ¿Dónde encuentran más información? Bueno, en Instagram y en TikTok nos pueden encontrar como @lablindfest, la Blind Fest, todo junto en minúsculas. Nos encuentran ahí. La entrada está a 8.000, pero mañana y pasado, les cuento que vamos a acá primicia, vamos a tener una promo que van a poder conseguir 3 entradas por 21.000. Siempre las entradas son 8.000, pero mañana y pasado van a poder comprar las entradas a 21.000. Así que, grupo de amigues, ahí aprovechen. Perfecto. Porque... Ahora te estamos escuchando con un poquito de dificultad, pero ya toda la información la hemos compartido, la vamos a seguir divulgando y capaz que un día antes, porque esto es el 19, ¿me dijiste? Sí, el 19 de septiembre. El mismo día que nosotros salimos al aire, así que capaz que charlamos ahí para que nos cuenten cómo vienen los preparativos, cómo fue la convocatoria y un poquito más de la Blind Fest aquí en Palermo el 19 de septiembre próximo. No te digo que vamos a transmitir desde ahí y ya nos quedamos porque es un poco temprano, pero podemos hacer una previa. Exclusiva. Gracias, Lola. Un abrazo. Gracias. Y felicitaciones por esta iniciativa. Gracias a los dos por el espacio, un abrazo enorme y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias. Lola Gracias. Belmonte es la productora y organizadora de esta Blind Fest que se viene en septiembre, una fiesta inclusiva, una noche con todos los recursos de accesibilidad para que las personas con discapacidad también disfruten de la música, el baile, el boliche. No habló de tragos, pero imagino que también habrá. Si no, la gente se Persona muere con de sed. discapacidad, Lola, y alguien me puede decir, ¿y por qué lo aclarás? Y porque muchas veces nosotros venimos acostumbrados a que las cosas para las personas con discapacidad se generen desde terceros. Y aquí se trata de una persona con discapacidad que se ha formado, que trabaja, que es productora y que piensa estos contenidos. Y que es muy joven, ¿no? Hoy tuvimos como testimonios de gente activa de 88 y de 20 y pico, que creo Claro, que, claro. que en la amplitud de la vida, la gente que interviene y se hace protagonista de su tiempo, ¿no? Claro, y habría que hacer una invitación muy especial. Habría que decirle, Diego, déjate de joder con tantos problemas, Diego Españolo, venite para la fiesta el 19 de septiembre y que se pudra todo, ¿qué va a ser? Lo que había que decir ya lo dijiste, no sé si querías decirlo o no, pero quedó bastante dicho por lo visto. ¿Qué te parece si para cerrar nos sorprendemos un poco más y apelamos a que esa sorpresa se convierta en acción, ¿no? Porque no alcanza con sorprenderse. Y me Ajá. refiero a nuestro coterráneo, entrerriano, diputado que va por la reelección y todo eso. Más cerca de mi pago, pues de la Roque. Atilio Benedetti, diputado nacional, candidato. No, finalmente quedó afuera porque la Libertad Avanza le ganó la cuerda en las candidaturas ahora, pero es diputado nacional. Y bueno, se escondió, se fue a la hora de votar el veto en relación con discapacidad para no comprometerse. Se fue, estuvo ausente. Bueno, fíjate que una colega entrerriana le pregunta de este tema y fíjate lo que responde. Qué interesante, qué profundo y qué contundente, qué concreto, qué completo. A ver.
Usted es diputado nacional, nos representa a los entrerrianos, no importa si lo hayan votado o no, nos representa a todos en uno de los lugares más importantes de la Argentina, como es el Congreso. La pregunta es sencilla, ¿qué tiene para decirles a los familiares de personas con discapacidad y también a los jubilados que necesitan vivir todos los días y tener una buena calidad de vida? Qué bueno lo que usted me pregunta, porque mire, les quiero decir que yo hago lo que me indica mi inteligencia, lo mejor. Hago lo mejor en cada actitud, en cada posición que tomo. Trato de que tengamos un país que pueda, en una enorme dificultad, porque digamos esto, a veces parece que estuviéramos por algún capricho negando alguna posibilidad, todo lo contrario. He tenido contacto con muchos discapacitados, con entidades que contienen a discapacitados que trabajan con discapacitados. A la primera entidad en Entre Ríos, que se llama La Fundación La Casita, de la costa del río Uruguay. Conozco la problemática y he tratado de obrar en consecuencia, y yo trato, como lo he hecho en mi vida y además por la naturaleza personal, de buscar soluciones concretas. Así que en ese camino estoy, y ese camino como representante de todos los entrerrianos, de los que me votaron, los que no me votaron, es que llevo adelante todas las acciones de las cuales participo y de las cuales obviamente me hago cargo. Bueno, ¿qué pensarán sus votantes, no? Sí, se comprometió fuertemente con el tema, Tilio Benedetti. No votó ni a favor ni en contra, se ausentó. Directamente. Ese fue su... Pero él conoce a muchos discapacitados, ese es su máximo valor, por así decirlo. Sí, en un momento lo estaba por decir bien, discapacidad, y se corrige y dice discapacitado. Sí, lo vuelve a sustantivar, digamos. Por si no había quedado claro, la mirada muy atrasada en este sentido. Bueno, completito hoy, ¿eh? Creo que sí, ojalá que la gente lo haya percibido de esa manera. Y tenemos un país que nos sorprende todos los días. Tenemos un gobierno que nos duele todos los días. Pero también tenemos mucha gente que nos conmueve por lo que hace, por lo que dice, por cómo se planta, ¿no? Entonces, nosotros aquí solo tratamos de reflejarlo, de contarlo, de vivirlo con ustedes a través de la señal de Radio Caput en Diseño Universal. Hasta la próxima semana y bueno, dejemos que la vida nos sorprenda. Muchas gracias. Abrazo. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11